Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Ariel Zamora y soy Another Human Being. En este vídeo hablaremos sobre cómo ser padres conscientes o cómo afrontar el hecho de ser padres de una manera más sana. Nicola y yo acabamos de tener a Mía. Por eso el motivo de que no pude subir el vídeo de este domingo. Qué increíble fue toda la experiencia y ver el parto. Y wow, mujeres, son increíbles. Obviamente sabemos que es duro el parto, pero otra cosa es cuando estás ahí y lo vives en persona. Gratitud también por el gran trabajo de todos los doctores y enfermeros que estuvieron todo el tiempo ayudando y dando lo mejor de sí mismos para que todo haya salido bien. Tenemos algunos amigos que nos dijeron que les gustaría tener un bebé, pero que les preocupaba el hecho de no ser suficientes, por la idea de querer ser buenos padres y no estar a la altura. Me di cuenta que es una idea que tenemos muy arraigada, el de que tenemos que ser buenos padres. Ahora te invito a que te cuestiones una cosa. ¿Ser buenos padres significa ser perfectos? ¿Tener un hijo sin traumas? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que alguien puede ser perfecto? Al igual que no existen las personas perfectas, tampoco existen los padres perfectos. Así que ahora que estamos de acuerdo con esta idea, juguemos con la idea de que sí, fueron unos padres ejemplares. Hicieron todo lo que la sociedad dice que es ser un buen padre. ¡Wow! ¡Genial! ¿Y ahora? Veámoslo de la perspectiva del niño. ¿Crees que el niño, siendo que son unos buenos padres, va a ser un niño perfecto, sin ningún trauma de la infancia, con una vida perfecta? La verdad que no, porque por más bueno que sean como papás, siempre el niño puede interpretar una situación cualquiera de manera diferente. Y esa situación cualquiera puede desarrollar una idea diferente a lo que sucede y convertirse en un trauma. Así que te invito a que en vez de preocuparnos por ser buenos padres, nos ocupáramos de ser felices, de ser plenos, de vivir presentes. ¿Crees que eso no será un mejor ambiente para tu hijo? El ver que sus padres son plenos y felices, viviendo y haciendo las cosas que les gusta. Porque muchas veces, aún siendo adulto, seguimos siendo esos niños inseguros que nos victimizamos por las situaciones de la vida. Y seguimos culpando a nuestros padres por las cosas que hicieron o dejaron de hacer. Y si para ser padres primero perdonamos lo que creamos que hicieron mal y nos diéramos cuenta de que esos padres también son personas, también son otros seres humanos como nosotros, que ellos también se pueden equivocar al igual que vos y que ellos también tuvieron padres, fueron niños y tuvieron traumas como nosotros tuvimos. Y de repente nos convertimos en adultos sin haber hecho las paces con estos seres humanos que obvio está que lo hicieron lo mejor posible con las herramientas que tuvieron. Porque imagínate qué difícil ser papá cuando no existía internet. Si no sabías, ¿cómo te informabas? Preguntando tal vez a alguna persona mayor que haya pasado por eso y tenga la experiencia, ¿no? Hoy hablamos de autoestima, inteligencia emocional y cuántas otras inteligencias, descubrimientos y hallazgos acerca del embarazo, niñez, adolescencia e incluso sobre el cómo ser adultos que en la época de nuestros padres y abuelos ni siquiera existía. Y hoy en día tenemos más herramientas que nunca. Sabemos de nosotros como especie también más que nunca. Si al bebé le pasa algo, podemos videollamar a nuestros padres o doctores, buscar en internet con el móvil, porque en la época de nuestros abuelos no era tan fácil llamar o buscar información, a no ser que tengas la suerte de que tus padres vivan cerca o en tu casa o tal vez el doctor. Así que te invito a que te cures las heridas emocionales del niño interior, permítete soltar las cargas emocionales que llevas atadas a tus padres porque no te dieron lo que vos creías que te tenían que dar, o que no actuaron de la manera que vos esperabas. Acuérdate que son personas como vos. Sacale la etiqueta de papá y mamá y empieza a mirarlos por sus nombres. Ahora de grandes somos todos simplemente adultos. Ámalos y acéptalos tal y como son. Y si realmente tuviste unos malos padres, en casos tal vez más extremos de violencia física, verbal o emocional, abandono, sé que es duro, pero no permitas quedarte desde el victimismo. Porque si te lo tomas desde el victimismo, puede ser una situación que te arruine la vida e incluso puedes repetir eso que no te gustó que tus padres te hicieron y tú lo hagas con tus hijos o tus seres queridos. Pero si tomas la responsabilidad, claro que no tienes la culpa de esas situaciones, pero sí tienes el poder de decidir cómo interpretas esas malas situaciones. Puedes utilizarlas tal vez para aprender cómo no quieres ser. ¿Qué puedes mejorar para tal vez, gracias a sus errores, poder aprender lo que no quieres repetir en tu vida? Porque acuérdate que a nuestros padres y abuelos se les solucionaba todo a base de cintarazos, palazos, reglazos, cablazos, que probablemente si sos de mi edad o mayor también habrás recibido unas buenas palmadas.
Pero cuando les tocó a nuestros padres y abuelos ser educados por sus padres, era la única forma de educar, a base de golpes y autoridad, a base de hacerte sentir de que tú como niño no tienes derecho de hablar, de expresarte, de aportar tu opinión. Cuando el adulto habla, el niño se calla, y frases así que le hacía sentir como que lo que decían no tenía valor. Y sí, no me extrañaría que después esos niños se convirtieron en personas inseguras, de baja autoestima, en personas muchas veces incapaces de manejar o de mostrar emoción. Y sí, esos pobres niños indefensos sin la posibilidad de hablar y ser escuchados se convirtieron en los padres de nuestros padres. Así que si en vez de ver solamente desde tu perspectiva a tus padres, también lo viéramos desde su perspectiva, nos pondríamos en su lugar y aprendiésemos más de su niñez. Nos resultaría mucho más fácil perdonar y sanar. Y desde un adulto con su niño interior sanado, podríamos tal vez compartir una tarde con esos adultos que en esta vida les tocó ser nuestros padres y solamente disfrutar de su persona sin la etiqueta de padres y sin las obligaciones de lo que creamos que nos tienen que dar o cómo tendrían que actuar o cuánto afecto nos tengan que dar, etc. Y ahora sí, después de sanar, ¿cómo afrontaríamos el ser padres? ¿Con esa misma presión? Probablemente no. Y solo por el hecho de haber perdonado y aceptado a nuestros padres, pudiéramos sentirnos incluso más plenos y felices de la responsabilidad y empezar a permitirnos ser felices también. Por ende, ¿qué ejemplo le daríamos? Si tienes la suerte de tener a tus papás con vida, perdónalos, acéptalos y ámalos tal y como son. Si te animas, escríbele una carta o llámalos, y si ya no los tienes, escríbeles una carta. Solo el hecho de soltar toda esa energía en un papel podría ser de gran ayuda para poder cerrar esa herida y poder empezar a fluir con la vida. Gracias papá y mamá, gracias por haber dado siempre lo mejor de ustedes, gracias por ser los mejores padres que pudieron ser, los amo mucho. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No se olviden de darle like. En caso de que no estés suscrito al canal, suscríbete para que YouTube sepa que te gustan estas clases de contenidos. Y si le das a la campanita, te notificará cada vez que tengamos un nuevo vídeo. Y si crees que este vídeo le puede aportar valor a otra persona, ayúdame a ayudar compartiendo el vídeo y ayudando a crecer esta hermosa comunidad. Los amo, human beings, ya sean padres o hijos o ambos. Nos vemos en el próximo vídeo.